Hogar de ricos y famosos. Las ciudades más célebres del mundo son lugares donde reinan la riqueza y el lujo. Sin embargo, estas bulliciosas metrópolis no siempre fueron así. Retrocede unas pocas décadas y apenas las reconocerías. Entonces, desde la Gran Manzana hasta la Gran Chimenea, hagamos un recorrido por algunas de las transformaciones de ciudades más impactantes de todo el mundo. Manhattan del Medio Oriente. Lleno hasta el tope de imponentes rascacielos, Dubái ha llevado el brillo y el glamour a nuevas alturas. En serio, es el hogar del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, con una enorme altura de 828 metros. Es casi 9 veces el tamaño de la Estatua de la Libertad. Dios, pero en la década de 1950, Dubái era solo un humilde puerto pesquero. Entonces, ¿qué diablos pasó? Bueno, el jefe de estado de Kuwait, el emir, vio un gran potencial para utilizar el puerto como eje comercial. Entonces, en 1959, inyectó millones de dólares para expandirlo, permitiéndole acomodar barcos más grandes. Luego, solo unos años después de la renovación del puerto, Dubái hizo un descubrimiento milagroso: petróleo. Y petróleo significa dinero. En poco tiempo, el anteriormente adormecido puerto pesquero estaba generando toneladas de efectivo exportando el oro líquido a países de todo el mundo. En los años 80 se había reinventado con éxito como un destino turístico popular, y luego el dinero realmente comenzó a entrar. En los años siguientes la ciudad se renovó, los puestos del mercado se cambiaron por centros comerciales de lujo, y poco a poco el árido desierto estaba cubierto de arquitectura. Esta era la famosa Marina en el año 2000. Avanzamos rápidamente solo 20 años y esto es lo que es ahora. ¡Wow! Y se vuelve más loco. En 2001 el gobierno de Dubái comenzó a extraer grandes cantidades de roca para crear enormes islas artificiales en la costa de la ciudad. La más exitosa de ellas ahora tiene una población de más de 10.000 personas que viven allí y alberga una gran cantidad de hoteles, centros turísticos y viviendas. Entonces, sí, la ciudad ha recorrido un largo camino desde los años 50. No hay nada más exitoso que crear tu propia isla. Ciudad del pecado. Cuando piensas en Las Vegas, piensas en juegos de apuestas, fiestas y entretenimiento de clase mundial. Pero a mediados del siglo XIX, la metrópolis, ahora en expansión, era solo un pequeño asentamiento mormón. Entonces, ¿cómo fue que un asentamiento mormón se convirtió en el paraíso de los fiesteros? Bueno, todo comenzó en 1910, cuando el estado estadounidense de Nevada prohibió los juegos de azar. Para entonces, todos los mormones se habían ido y Las Vegas había desarrollado un gusto por las apuestas. Entonces, como era de esperarse, la gente no se detuvo cuando se lo prohibieron. Simplemente instalaron casinos piratas y apostaron ilegalmente. Las Vegas se convirtió rápidamente en un caldo de cultivo para actividades ilegales. Al ver esto, los mafiosos se mudaron a la ciudad en crecimiento. Y cuando el juego se legalizó nuevamente en 1931, el lugar se había convertido en un punto crítico para el crimen. Los mafiosos más notorios como Bugsy Siegel y Meyer Lansky incluso abrieron una serie de hoteles allí que aún se mantienen en pie, como el icónico Flamingo, creado por Siegel en 1946. Desafortunadamente para Siegel fue asesinado un año después, pero eso fue algo así como gajes del oficio. Sin embargo, otros mafiosos continuaron desarrollando la ciudad, y desde los años 40 hasta los 60, se construyeron muchos hoteles y casinos icónicos provenientes del crimen organizado y el dinero de las drogas. Eventualmente fueron comprados por propietarios legítimos, y la reputación de Las Vegas como la capital mundial del entretenimiento se estableció firmemente. Hoy 40 millones de turistas van allí cada año, y cada uno de ellos tiene un montón de ladrones a los que agradecer por transformar un pedazo de desierto aburrido en la ahora icónica franja de Las Vegas. Así se hace. Sin embargo, si no te apetece volar hasta Las Vegas para divertirte, simplemente presiona los botones de me gusta y suscribirse. De esa manera obtendrás todo mi nuevo y sorprendente contenido directamente en la comodidad de tu hogar. Así que, ¿dónde estábamos? La reina del regreso. Es seguro decir que los tiempos han sido difíciles para la ciudad más grande de Japón, Tokio. Y me refiero a seriamente difíciles. Imagínate que un desastre natural destruye tu hogar, así que lo reconstruyes, solo para que sea bombardeado hasta el olvido un año más tarde. Bueno, si fueras residente de Tokio en la década de 1920, no tendrías que imaginarlo. Esto porque en 1923 un gran terremoto azotó la ciudad, la arrasó por completo y dejó a su paso la trágica estela de 140.000 cadáveres. Los esfuerzos de reconstrucción comenzaron, pero solo 22 años después, la ciudad fue brutalmente destruida nuevamente, esta vez por un ataque con bombas incendiarias estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, después de todo esto, ¿cómo es posible que la ciudad se haya convertido en la reluciente megalópolis de alta tecnología que es hoy? Bueno, a Estados Unidos le preocupaba que la destrucción de varias ciudades de Japón hubiera hecho que la nación en dificultades considerara adoptar el comunismo. Como la antítesis de estilo de vida estadounidense, esto habría convertido en Japón en una amenaza, lo que no podía permitirse que ocurriera. Entonces, para volver a ponerlo en pie y evitar crear un nuevo enemigo comunista, Estados Unidos envió a Japón una gran suma de dinero, algo como 2.2 mil millones de dólares. Muchísimo. Eso es el equivalente a la colosal suma de 31.5 mil millones de dólares en la actualidad. Con esta repentina afluencia de dinero, el gobierno japonés se embarcó en un frenesí de construcción como nunca antes había visto el país. Solo en Tokio se construyeron 10.000 edificios residenciales y de oficinas, se erigieron 4 hoteles de 5 estrellas y se instaló un nuevo y elegante sistema ferroviario que todavía funciona hoy. ¿Qué tal eso para un regreso? Gangnam Style. Probablemente hayas oído hablar de Gangnam Style, de la mega estrella del K-pop Psy. ¿Pero sabes de qué se trata realmente la canción? Bueno, a menos de que hables coreano con fluidez, probablemente no. Se está burlando del notoriamente ostentoso distrito de Gangnam de Seúl. Pero en 1900 este ostentoso punto era más tierra para cultivos que una mega ciudad. Seúl se desarrolló de manera constante a lo largo del siglo XX, pero no fue hasta 1961 cuando ocurrieron los cambios realmente dramáticos. Ese año, Park Chung-hee se convirtió en presidente de Corea del Sur y decidió embarcarse en una estrategia de rápida industrialización. Para lograr esto instigó políticas para apoyar la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. Al brindar apoyo financiero a las empresas familiares de Corea del Sur, llamadas chaebols, ayudó a garantizar su éxito y posteriormente el éxito de la economía. Corea del Sur dejó de depender de las importaciones y comenzó a obtener enormes ganancias de sus propios productos, y los chaebols se convirtieron en responsables de 2/3 de todas las exportaciones de Corea del Sur. Probablemente poseas al menos uno de sus productos, a menos que no reconozcas a ninguno de estos. Con la clave de fuentes de ingresos aseguradas, Corea del Sur se modernizó rápidamente, pero en la prisa por construir lo más rápido posible, se tomaron atajos, con consecuencias devastadoras. No solo se derrumbó el puente de Seongsu en 1994, sino que los grandes almacenes Sangpung se derrumbaron en 1995, dejando cientos de víctimas a su paso. Sin embargo, a pesar de estas tragedias, el famoso enfoque rápido de Corea del Sur ha tenido algunos resultados serios. En solo 50 años, Seúl se ha transformado por completo. Hoy en día la ciudad es una de las capitales culturales más modernas del mundo, llena de arquitectura innovadora y destinos de compras de lujo. Supongo que se podría decir que es la vida y alma de la fiesta. Desierto divino. La vida en la creciente ciudad de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos se mueve por el carril rápido. Realmente es el lugar de Ferrari World, que alberga la montaña rusa más rápida del mundo. Pero como Dubái, Abu Dhabi fue una vez, ¿lo adivinaste?, un gran desierto. El hombre responsable del cambio dramático fue Sheikh Zayed, quien era líder de los Emiratos. Se embarcó en una misión en 1970 para convertir el monótono desierto en el exuberante espacio verde que es ahora. Pero ¿cómo convertir uno de los lugares más secos del mundo en una vibrante ciudad verde? Bueno, primero plantas 1 tonelada de palmeras, y por tonelada estoy hablando de 40 millones. Al nivelar las dunas de arena, colocar una capa de arcilla sobre ellas y rodearlas de árboles, el jeque creó tierras cultivables que estaban protegidas del viento. Luego entregó estos espacios a los ciudadanos y les enseñó a cultivar la tierra. A medida que el desierto seco fue constantemente reemplazado por una exuberante vegetación, Abu Dhabi se volvió cada vez más atractivo para visitar. Con el tiempo surgieron deslumbrantes atracciones turísticas por toda la ciudad, financiadas por la principal fuente de ingresos de los Emiratos Árabes Unidos, la exportación de petróleo. Ahora hay galerías de arte supermodernas, mezquitas impresionantes e incluso pistas de carreras de Fórmula 1. ¡Qué renovación tan increíble! La Gran Chimenea. La ciudad capital de Inglaterra es famosa por un horizonte tan distintivo que es reconocible solo por su silueta. Pero esta histórica ciudad alguna vez se veía muy diferente. Durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, Londres fue golpeada con más de 12.000 toneladas de bombas, destruyendo más de 1 millón de edificios. Después de esto era casi irreconocible y comprensiblemente hubo una gran crisis de vivienda. Entonces, en los años posteriores a la guerra, el gobierno construyó una gran cantidad de rascacielos de concreto baratos.
No eran elegantes, pero eran rentables y ocupaban poco espacio. Hoy en día estos rascacielos son notoriamente poco atractivos, pero hay una excepción a la regla: el Centro Barbican. Construido por primera vez en terreno bombardeado, el Centro de Artes Escénicas es ahora el más grande de su tipo en Europa. Y también es uno de los lugares más deseables para vivir en Londres, con más de 2000 apartamentos, una gran galería de arte y su propio jardín de invierno. De hecho, el crecimiento de la ciudad no ha demostrado signos de desaceleración, y su horizonte ha seguido ampliándose drásticamente en los últimos 20 años. En estos días, Londres es una de las ciudades más ricas del mundo, y su riqueza ha dado lugar a algunos edificios verdaderamente icónicos, como el Fragmento, el Pepinillo y el Rallador de Queso. Pero, ¿qué pasa con esos nombres? Ahora realmente quiero una hamburguesa. Ciudad hundida. De acuerdo, hasta ahora hemos cubierto algunas ciudades bastante grandes, pero ninguna de ellas es como Yakarta en Indonesia, que literalmente se está hundiendo por su propio peso. Más de 10.5 millones de personas viven allí ahora, pero en 1960 había menos de una cuarta parte de eso. Entonces, ¿por qué la población aumentó tan rápidamente? Bueno, debido a la escasez de oportunidades laborales en el campo, los indonesios comenzaron a migrar a las zonas urbanas con la esperanza de una vida mejor. Para acomodarlos, Yakarta necesitaba urbanizarse rápidamente, por lo que se construyeron grandes edificios en cualquier espacio disponible. El Monumento Nacional de Indonesia también se construyó en la época de este auge de la población en 1961. En ese entonces el área parecía tan estéril como se ve. Hoy, sin embargo, el monumento se encuentra en el centro de una plaza popular, y puedes obtener una vista nítida de la jungla urbana circundante desde la plataforma en la parte superior. Todo esto está muy bien, pero sé lo que estás pensando. Déjalo y cuéntame más sobre la parte del hundimiento. Esencialmente, Yakarta está construida sobre suelo blando, sostenida por la presión del agua subterránea debajo. Esto significa que cuando muchos residentes de Yakarta usan pozos para extraer esta agua subterránea, queda un espacio vacío debajo, lo que hace que la tierra literalmente se hunda. Un problema que solo se ve agravado por los miles de edificios pesados que descansan en la parte superior. Comprensiblemente, el gobierno de Indonesia está tratando este problema con bastante seriedad. Para aliviar la presión sobre el centro urbano superpoblado, están construyendo una ciudad capital completamente nueva de 30.000 millones de dólares. Sin embargo, será mejor que sean rápidos. Yakarta se está hundiendo actualmente a un ritmo sorprendente de hasta 15 centímetros por año. De hecho, se estima que un tercio completo de la ciudad podría quedar sumergido para 2050 si nada cambia. Ay, realmente es hundirse o nadar en este mundo moderno. Selva tropical de caucho. Echa un vistazo a este tranquilo pueblo de la década de 1920. Parece un buen lugar para jubilarse, ¿verdad? Bueno, puedes tirar esa idea a la basura. Este es el mismo pueblo ahora. En realidad es Kuala Lumpur, la ciudad más grande de toda Malasia, y su loca transformación se debe a los neumáticos. Espera, ¿qué? Cuando la industria automotriz de Estados Unidos atravesó un auge en la década de 1920, hubo una gran demanda repentina de neumáticos de caucho. Los cauchos, sin embargo, no crecen en los Estados Unidos. ¿Alguna idea de dónde sí crecen? Sí, en Malasia. De la nada, todos querían el caucho del país, y el precio de la materia prima tan codiciada se disparó bruscamente hacia arriba. Kuala Lumpur floreció gracias al aumento del comercio. Los plantadores extranjeros acudieron en masa a la ciudad para establecer nuevas empresas de caucho, y entre 1900 y 1931, la población casi se cuadriplicó en tamaño, de 30.000 a 110.000. Con el paso de los años, Kuala Lumpur creció y creció. Ahora se completa con casi 2.000 edificios de gran altura que han surgido alrededor de puntos de referencia tradicionales como la mezquita Jamek y la torre de reloj Old Market Square. Sin embargo, la mayor señal de lo lejos que ha llegado a la ciudad son las icónicas Torres Petronas. Con una altura vertiginosa de 457 metros, son las torres gemelas más altas del mundo. Y no están hechas de caucho. La ciudad vertical. Más de 500 rascacielos dominan el horizonte de Hong Kong, lo que le otorga el apodo de la ciudad vertical. Pero tan recientemente como en la década de 1960, la ciudad horizontal habría sido un nombre mucho mejor para ella. Quiero decir, vamos, la montaña es la parte más vertical. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hong Kong era un territorio diminuto con una economía frágil. Pero durante finales de los 40 y principios de los 50, cientos de miles de refugiados que huían de la guerra civil china se asentaron en la región, trayendo habilidades valiosas y mano de obra barata. Armado con esta afluencia de nuevos trabajadores, Hong Kong estaba listo para una industrialización súper rápida.
Para satisfacer la creciente demanda de productos manufacturados de América del Norte y Europa, la ciudad se especializó en productos como textiles, calzado y plástico. La exportación de estos bienes atrajo montones de dinero y a medida que avanzaba el siglo XX, Hong Kong progresó con él. Ahora está lleno de tantas torres que apenas puedes distinguir las montañas detrás, y están completamente eclipsadas cuando comienza la sinfonía de luces nocturna, el espectáculo de luz y sonido más grande en el mundo. Con impresionantes láseres y pirotecnia que iluminan el cielo, es difícil imaginar que este lugar haya sido alguna vez un pequeño pueblo adormecido. Es una transformación digna de una corona, pero desafortunadamente King Kong ya está ocupado. Arenas sublimes. De todos los lugares para volverse tremendamente rico, este desierto árido no parece uno de ellos, y sin embargo en solo 50 años ahora es casi irreconocible. El lugar en cuestión es Doha, y al igual que otras ciudades de los Emiratos Árabes Unidos, solía ser poco más que una pequeña comunidad de pescadores de perlas. La ciudad fue avanzando poco a poco, creciendo lentamente, hasta el repentino descubrimiento del petróleo en 1939, que abrió toda una serie de nuevas posibilidades para hacer dinero. Sin embargo, justo cuando Doha comenzó a exportar petróleo, el valor de las perlas cayó bruscamente, atrofiando el crecimiento de la ciudad. No fue sino hasta las décadas de 1950 y 1960 que la verdadera riqueza comenzó a llegar, y el gobierno actuó rápidamente. Arrasó sus barrios marginales y construyó asentamientos modernos en su lugar. A partir de entonces, Doha creció cada vez más, construyendo un puerto de aguas profundas en los años 70 que lo abrió a más comercio e ingresos. Y a medida que la arquitectura moderna reemplazó a la tradicional, la ciudad creció rápidamente en estatus de importancia. En 1997, el gobierno incluso construyó un enorme centro de aprendizaje en las afueras de Doha llamado Ciudad de la Educación, que con 13 kilómetros cuadrados es literalmente del tamaño de una ciudad pequeña. Increíble. Llegamos a hoy y Doha sí es tan extravagante como parece, con kilómetros de edificios futuristas que se apoderan de la costa y su propia isla artificial. Hombre, sufro para terminar los juegos de Lego, mucho menos podría con ciudades enteras. Playas urbanizadas. Brasil es bien conocido por su clima templado, exuberantes bosques tropicales y hermosas playas. Por lo tanto, no sorprende que la extensa ciudad costera de Fortaleza sea un destino turístico muy popular. Más sorprendente, sin embargo, es la velocidad a la que se hizo tan popular. En 1800, Fortaleza tenía apenas 3.000 habitantes. Cuando se instaló un puerto y un ferrocarril en la ciudad, este número creció exponencialmente a lo largo del siglo XIX. Debido a sus nuevos enlaces de transporte, Fortaleza se convirtió en el eje comercial de la región, y su mayor exportación, el algodón, creció convenientemente en las cercanías. A medida que crecía su importancia para el comercio, Fortaleza creció con él. Para 1920 su población había aumentado dramáticamente a casi 79.000 habitantes. Aún así todavía estaba lejos de lo que es hoy. Naturalmente, sin embargo, la creciente población solo aumentó la producción, lo que impulsó a la ciudad a expandirse cada vez más. Y así fue como comenzó a llamar la atención de los turistas, atraído por sus majestuosas playas. Inyectaron aún más dinero en la ciudad y en la década de 1970, la costa que alguna vez fue pacífica se transformó en un ajetreado paisaje urbano. Hoy Fortaleza es famosa por sus playas urbanas, que se asientan sobre un moderno telón de fondo de hoteles, resorts y bares. Sería fácil olvidar que alguna vez fue otra cosa. Estas playas urbanizadas le dan a la ciudad un foco de venta único, creando la fusión perfecta entre descanso en la ciudad y vacaciones en la playa. Eso es tener lo mejor de ambos mundos. Xi'an realmente alta. Shanghái es la ciudad más rica del este de Asia. Como tal, sería fácil suponer que siempre ha sido la potencia empresarial próspera que es hoy. Pero adivina qué. Sí, probablemente ya sepas lo que viene. En 1900 esta megaciudad era un mero pueblo de pescadores. Entonces, ¿qué causó el gran resplandor de Shanghái? Bueno, está perfectamente ubicada para el comercio, lo que permite un acceso conveniente a los barcos de los países vecinos de China, al mismo tiempo que proporciona la puerta de entrada perfecta a China. Aún así, esta práctica ubicación no se aprovechó adecuadamente hasta los años 90, cuando China se abrió por completo al comercio mundial. Reconociendo la importancia geográfica de la ciudad, el líder de China, el primer ministro Zhu Rongji, invirtió dinero y recursos en Shanghái, y al hacerlo convirtió a la ciudad en uno de los lugares comerciales más poderosos de la Tierra. A medida que el dinero llegaba a raudales, llegó una rápida urbanización, y el horizonte de Shanghái se transformó por completo en cuestión de décadas. En estos días, la ciudad se parece más a una metrópolis de ciencia ficción que a un puerto pesquero.
Ese edificio que parece un cohete es la Torre de la Perla Oriental, y fue el edificio más alto de China hasta 2007, cuando el Centro Financiero Mundial de Shanghái se llevó la corona. Aunque ninguno de los dos edificios te llevará al espacio, ciertamente se ven fuera de este mundo. Ciudad del Carnaval. Ahora es el momento de hacer un viaje a la mundialmente famosa playa de Copacabana. O al menos me gustaría que así fuera. Puede que no estemos allí, pero aún podemos maravillarnos con Río de Janeiro, la ciudad brasileña donde reside Copacabana. Justamente entre las montañas y el mar, la ubicación de Río es tan impresionante que la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad. Pero retrocedamos en el tiempo y el paisaje es apenas reconocible sin su icónica estatua del Cristo Redentor. Construida hace más de 100 años, la estatua supuestamente protege a las personas debajo de ella. Desafortunadamente no siempre ha hecho su trabajo. Desde 1950 la población de Río ha aumentado a un ritmo asombroso, con más de 10 millones de personas instalándose en la ciudad. Por lo general esto sería genial para una ciudad, pero la afluencia radical de personas inicialmente no se encontró con suficientes viviendas o infraestructura. Debido a esto, muchos de los habitantes de Río tuvieron que desarrollar sus propios barrios autoconstruidos, llamados favelas. Estos barrios fueron construidos en laderas empinadas del bosque, sin agua ni electricidad. Entonces sí, eran lugares malolientes, sucios y en general menos que ideales para vivir. Afortunadamente Río obtuvo una inyección de efectivo muy necesaria cuando se descubrió petróleo y gas frente a la costa en 2006. Desde entonces el gobierno ha estado trabajando para mejorar su situación de vivienda, aunque lamentablemente todavía quedan favelas. Sin embargo, a pesar de la continua disparidad entre ricos y pobres, hoy Río es una mega ciudad urbanizada, famosa por su espectacular paisaje costero. Y estas hermosas vistas lo convierten en el lugar perfecto para el Carnaval de Río, una celebración vibrante que atrae a 2 millones de asistentes cada día que se lleva a cabo. De acuerdo, eso es casi tan grande como mi última fiesta de cumpleaños. Jungla de concreto. Ah, la ciudad de Nueva York, o como se le conoce, la ciudad que nunca duerme. Cierto, la ciudad más poblada de los Estados Unidos ya no duerme, pero definitivamente solía hacerlo. De hecho, esta vasta jungla de concreto de casi 9 millones de personas tenía solo 5.000 habitantes a principios del siglo XVIII. No es que se mantuviera tan pequeña por mucho tiempo. Solo un siglo después, en 1800, se había expandido para albergar a 60.000 personas. Su ubicación a orillas del río Hudson la hacía perfecta para el comercio, tanto desde el mar como desde el interior. Debido a esto, la ciudad se estableció como uno de los puertos más importantes del país y eventualmente como un centro de comercio internacional. El dinero que trajo este comercio fue monumental para el éxito de Nueva York y provocó un increíble proceso de urbanización. A principios de la década de 1900, Times Square ni siquiera se llamaba Times Square, era Longacre Square, y en lugar de un denso tráfico, caballos y carruajes patrullaban las calles. Pasó a llamarse Times Square en 1904, cuando el New York Times trasladó allí su editorial, aumentando significativamente el prestigio de la zona. La editorial Times Tower era una maravilla arquitectónica en ese momento, y el segundo edificio más alto de la ciudad con más de 122 metros. Hoy en día esto es comparativamente pequeño, pero la estructura sigue en pie, aunque se ve un poco diferente a como solía ser. Sin embargo, no fue hasta los años 20 y 30 que la ciudad realmente aceleró su urbanización, con la construcción de una gran cantidad de rascacielos ahora icónicos. Hermosos edificios Art Deco como el Chrysler y el Empire State emergieron en el horizonte, e increíblemente el Empire State Building tardó solo 13 meses en construirse. Vengamos al presente y la ciudad de Nueva York está repleta de estructuras enormes y dominantes. Sin embargo, ¿qué es lo único que falta? Una torre sorprendente de 1.000.000 de metros de altura, por supuesto. Metrópolis mágica. La isla de Singapur en el sudeste asiático es tan pequeña que puedes recorrerla entera en solo una hora. Sin embargo, a pesar de su pequeño tamaño, tiene uno de los ingresos promedio más altos del mundo. No es que siempre haya sido así. A mediados del siglo XX, la isla era uno de los lugares más pobres del planeta. Ese es un notable cambio entonces, y todo es gracias a la estrategia de vivienda pública de la ciudad. Verás, cuando llegó la década de 1960, Singapur había tenido una crisis de vivienda durante décadas. Había demasiada gente para muy pocas casas, por lo que muchos de ellos vivían en la miseria más absoluta. Pero en 1966, la Junta de Vivienda del gobierno decidió que ya era suficiente, e hizo un gran esfuerzo para cambiar esto. Se construyeron viviendas asequibles, y se establecieron planes para ayudar a los pobres a ahorrar para vivir en un lugar adecuado. Debido a esto, la calidad de vida de cientos de miles de personas mejoró drásticamente.
Y con sus ciudadanos más felices y en mejores condiciones, el gobierno comenzó a construir fábricas en terrenos pantanosos que antes no se utilizaban. Esto creó una tonelada de empleos e impulsó enormemente la economía, allanando el camino para que Singapur se convierta en la potencia económica que es hoy. Ahora el Marina Bay Sands Resort es una de las atracciones más famosas de la ciudad, junto con los encantadores jardines de la bahía de 101 hectáreas. ¿Pero sabías que el suelo sobre el que están construidos no solía estar allí? Sí, naturalmente Singapur es montañoso, lo que no es propicio para construir. Entonces, en la década de 1970, el gobierno tuvo una idea loca. Cortaron terreno de las colinas cercanas y lo llevaron a la costa en un enorme sistema de cinta transportadora de 26 kilómetros de largo. No estoy mintiendo. El terreno reubicado se plantó frente a la costa y con el tiempo se construyó sobre él, creciendo junto a la ciudad principal. Hoy en día la isla artificial es increíblemente popular y Singapur es un punto de acceso turístico. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que después de su transformación radical debería llamarse Singa Ridge. Muy bien, esto es todo para lo que tenemos tiempo. ¿Cuál de esas transformaciones te impactó más? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.